llave conmutada. Un transistor es una llave conmutada. Dentro de los transistores tenemos los MOSFET, los IGBTs, los BJT, los tenemos, entonces son llaves conmutadas. Se puede, a través de una señal en la base o en la compuerta, se puede comandar e indicar que se abra o se cierra. Entonces, a través de un sistema de control retroalimentado, se indica entonces qué tensión necesitamos acá y cuántas veces hay que conmutar esta llave y cuántas y en qué periodo hay que conmutar esa llave. Dentro del periodo, cuánto tiempo, dentro de un periodo hay que indicar cuánto tiempo debe estar abierta la llave y cuánto tiempo debe estar cerrada la llave para tener una tensión en la carga. Entonces, a través de un convertidor con dispositivos electrónicos de potencia y controlado con un sistema de control, podemos nosotros obtener una tensión regulada en la carga. ¿No? Esa tensión regulada que se requiere aquí es una tensión, por ejemplo, en este caso queremos tener una tensión baja. Entonces la tensión acá va a ser continua y por lo tanto el valor promedio de esta tensión aquí debe ser la tensión que nosotros requerimos. Si tenemos una fuente de tensión, entonces la fuente al conmutar esta llave S va a tener una señal en la resistencia y esa señal que tenemos acá es esta. Esa señal que va a captar la fuente, la carga, no es continua. Es una señal alternada. ¿Ya? Entonces va a tener va a captar la carga una señal alternada de una forma de onda cuadrada, en este caso, si consideramos condiciones ideales. Y si calculamos el valor promedio de esta onda, vamos a tener entonces un valor promedio que va a ser esta raya de acá, que representa el área que representa la señal, ¿no? Pero en valores promedios. Entonces este es el valor promedio de esta señal, va a ser esta. Entonces, seguimos con este esquema, tenemos problemas de diseño acá. Repito, déjenme grabar las clases para que ustedes puedan revisarlo después. Está aquí. Me hacen acordar, por favor, para grabar. Delegado Giancarlo, ¿ya? Gianfranco. Porque ustedes pueden revisarlo también. Bien, entonces, tenemos esta topología que es componentes simples, una llave, solamente una llave, y hacemos que la señal que recepciona la carga sea alternada de una fuente continua. Y esa señal alternada va a ser una onda cuadrada en condiciones ideales. ¿Ya? Entonces esta señal tiene inconvenientes de que la señal no es continua. La idea es que por calidad de energía, por calidad de energía eléctrica continua, esta debe ser una señal continua hasta el fondo. Entonces esta topología aparentemente es simple, pero no es la que se requiere. ¿No? Entonces podemos, como tenemos componentes alternas, tenemos ahí esa componente alternas, y la idea es removerle esa componente alterna y tener una onda ideal continua de esta forma, acá en la carga. Entonces lo que se hace es utilizar filtros. ¿Ya? Esos filtros consisten en una capacitancia, puede ser. ¿Ya? Pero la capacitancia, ¿qué va a ser? El capacitor es un elemento pasivo que almacena energía en forma de tensión. ¿Ya? Entonces lo que hace es lo siguiente, va a almacenar, como hay pulsaciones, como hay alternancia, va a almacenar y va a almacenar esa energía y lo va a devolver en el momento en que no haya tensión, y vamos a tener esta tensión. Por lo tanto, la regulación de la tensión no va a ser posible, porque la idea en convertidores
de corriente continua a continua es tener un voltaje acá y ser regulado, ¿no? Esa es la idea. Entonces, no, eso no es una solución completa, no presenta regulación en la carga, y podemos agregarle aquí un filtro pasabajo. Un filtro pasabajo consiste en una inductancia y un capacitor. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Tenemos dos fuentes de almacenamiento. Una que almacena en forma de corriente y otra que almacena en forma de tensión. Entonces, esta es una solución aparente. Pero tenemos un problema. El capacitor, cuando está abierto, ¿qué va a suceder? ¿Qué pasa cuando abrimos un capacitor? No sé si ustedes habrán tenido alguna experiencia de abrir un circuito de corriente continua, un circuito de corriente continua de gran potencia. Bueno, es que en casa no tenemos fuente de corriente continua. Bueno, en las baterías de carros tal vez, ¿no? Bueno, pero bueno, como tenemos mucha experiencia en eso, ¿alguien tiene experiencia en eso? Me interrumpe, por favor, si alguien tiene para que nos cuente qué ocurre en esas experiencias. Bueno, lo más práctico es en casa. Si de noche encienden o apagan un interruptor, van a ver ustedes que a través de la mica del interruptor de iluminación aparecen chispas internamente, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en corriente alterna o en cualquier circuito que tengan inductancias o poco inductancias o alta. Ocurre eso, se produce arco eléctrico, ¿no? Entonces, si nosotros abrimos una inductancia, y la inductancia es almacenamiento de energía, significa que al momento de abrir esto, hay energía almacenada acá, y en el momento de que abrimos esto, empieza a descargarse, y por lo tanto esa energía almacenada en el inductor, al ver un circuito abierto, lo convierte en un circuito de alta tensión, y grandes tensiones. Y esas grandes tensiones entre los contactos va a formar arco. Ese arco eléctrico es una corriente elevada que puede, que puede fundir incluso cualquier material. Entonces tenemos ese inconveniente, que en el momento de apertura entonces va a producir un arco acá y va a tener una alta tensión. Por lo tanto, no es la solución para este circuito. Tampoco no es la solución, tal vez parcial. La única solución que se ha visto en estos filtros pasabajos y para conmutar fuente de corriente continua, porque la corriente continua se dice que tiene alta inductancia y una inductancia que suma la inductancia del sistema, pues utilizamos entonces un diodo de marcha libre. Pregunta, ¿qué es un diodo de marcha libre? ¿Qué es un diodo de marcha libre? Es un diodo que permite terminar de fluir la corriente, ¿cierto? Sí, muy bien. Ese es un buen criterio, buen concepto. A ver aquí. Taipen Ñuñón, a ver, por favor. Comente qué entiende usted por diodo de marcha libre. Generalmente se usa para evitar que un equipo se dañe y hace que pase la corriente en un solo sentido. Exacto, sí, ahí los diodos generalmente se utilizan para protección, ¿no? Para evitar que, como usted dice, se proteja algunos circuitos donde no se quiere que circule una corriente en una sola dirección. Entonces, donde se evite que la corriente circule en ambas direcciones, solamente circule en una dirección. Y la dirección que va a hacer es una dirección que va a circular solamente cuando el diodo está polarizado directamente.
¿cierto? Y para eso es entonces el diodo de marcha libre. Entonces tenemos aquí en este caso, ¿no? La presentación. ¿No? Bien, pues justamente tenemos esto. Vamos a ver que al abrir esto, hay este diodo que estaba polarizado, perdón, esta inductancia que estaba polarizado directamente se ha cargado, y cuando se abre, cuando ya no hay tensión, entonces se cierra un circuito. Si cerramos este circuito acá, esa energía que se ha almacenado acá va a continuar almacenando y alimentando a este circuito, es decir, a la carga. Entonces, para eso que utilice este diodo, para que la corriente que descarga el diodo, el inductor, tenga solamente este sentido, ¿ya? Y por lo tanto, entonces vamos a tener entonces que en la carga siempre va a tener esta tensión. ¿Qué significa? Que en el diodo va a estar bloqueado en este sentido y va a conducir en el otro sentido. Es decir, entonces, capta la tensión. Cuando está cerrado esto, capta la tensión, la carga, y se abre el circuito, se activa, se polariza el diodo en directa y empieza a circular, y toda la energía almacenada en este dispositivo va a ir a través de la carga y va a cerrar el circuito por el diodo. Y siempre entonces en la carga va a tener una tensión. Primero la tensión de la fuente, y en el segundo periodo, cuando está abierta la llave, en el segundo semiperiodo, cuando está abierta la llave, va a tener la carga del inductor. Y vamos a tener entonces una tensión continua en la carga. ¿No? Entonces, tenemos entonces que la fuente de tensión tiene, entonces, siempre va a mantener alimentación continua aquí en la carga. El primer paso va a ser de la fuente, como vemos acá. De la fuente va a ir acá, de esta forma. En el segundo caso, cuando se abre el interruptor, vamos a ver a través del circuito de diodo. Entonces, estamos hablando del convertidor básico reductor o BAC. Entonces hay que tener en cuenta acá sobre este inversor. Entonces hemos llegado al inversor BAC, cómo funciona o cómo se ha obtenido este inversor en su forma inicial. Entonces, estos son los componentes de un inversor BAC. ¿Qué componentes tiene? Una fuente de alimentación, una llave una llave semiconductora, en este caso representa un MOSFET. Tenemos un componente pasivo inductor, un segundo componente pasivo capacitor, una carga y el diodo de marcha libre para evitar o proteger el interruptor y la inductancia. Y además para mantener siempre la carga constante en la resistencia de carga. ¿No? Entonces, este es el convertidor reductor, es el convertidor elemental. En base a esto se han creado todos los demás convertidores. Y de esa manera entonces se hace la conversión de corriente continua en corriente directa, pero para valores menores. Vamos a ver su análisis, ¿no? Para esta topología hay que tener en cuenta acá todos los componentes. Una fuente de alimentación, ¿no? Va a tener, puede ser una batería de 12 voltios, 24 voltios, 48 voltios, etc. La carga puede ser una resistencia, un motor eléctrico de corriente continua, etc. O sea, puede tener componentes inductivos. Debe tener un capacitor, debe tener un inductor, debe tener un diodo y un interruptor. Entonces, para diseñar esto necesitamos conocer nosotros todos los componentes, las características de todos los componentes. Por ejemplo, ¿qué llave voy a utilizar acá? Si puedo usar un
transistor, un MOSFET, un IGBT. Un diodo va a ser un diodo rápido, un diodo lento, un diodo, bueno, como un tipo de diodo, su corriente que debe soportar en forma eficaz o su tensión de bloqueo, etc. La inductancia, también debemos tener el valor de la inductancia, si es un inductor, si va a ser solamente con bobinas, núcleo de aire, o si va a tener núcleo magnético, etc. El capacitor también, tenemos que ver qué tipo de capacitancia debe tener, qué tipo de capacitor debe soportar, porque va a depender si es de corriente continua, si es alterno. En realidad, estos dos componentes solo funcionan cuando hay corriente alterna, ¿sí? Entonces, ¿qué hace aquí un convertidor de corriente continua? Ustedes dirán, ¿pero qué hace un componente de corriente alterna en un convertidor de corriente continua? Sí, muy simple. Todo el procesamiento de energía continua a una fuente, a una carga continua, todo se procesa a través de estos elementos. Elementos, semiconductores, la llave comandada, el diodo, no controlado, y almacenamiento de energía. Se almacena aquí energía en forma de corriente, se almacena aquí energía en forma de tensión. Entonces, todo este proceso se hace, entonces, podemos decir, incluso, me atrevo a decir que se hace a través de estos dispositivos de almacenamiento de energía, que son alternos, que son elementos que funcionan con corriente alterna, ¿no? Entonces, para hacer ese análisis es necesario tener entonces algunas consideraciones, más que todo en estado estable. Para las consideraciones en estado estable, se desprecian la variación de voltaje de salida en el filtro, es decir, en los componentes del inductor y el capacitor, ¿no? Se hacen esas consideraciones. La corriente en la inductancia o en el inductor nunca alcanza valores a cero en modo de conducción continua. El modo de conducción continua y el modo de conducción discontinua están representados acá abajo. ¿Qué significa? El modo de conducción continua significa que la variación de la tensión en el inductor es así. O sea, nunca el valor mínimo va a alcanzar al valor cero. ¿Ya? Si este es el periodo de conmutación o el periodo exacto, el periodo en que conmuta la llave, entonces el inductor va a ser sometido a corrientes alternas. Esta corriente es ascendente en parte del periodo, y es en forma descendente en la siguiente parte complementaria del periodo. Ese valor, por lo tanto, tiene valor mínimo y valor máximo. Valor mínimo, pues el valor mínimo dice que nunca debe alcanzar el valor cero. El valor cero. Entonces, ese modo de conducción en la inductancia es modo de conducción continuo. Es decir, siempre va a ser el valor de la corriente en la inductancia positivo. ¿Ya? Nuevamente, el modo de conducción discontinuo significa que hay una discontinuidad de la corriente en un periodo de conmutación. Si el periodo de conmutación es T, entonces hay un periodo de discontinuidad, es decir, aquí la corriente en el inductor ha llegado a cero, aquí, ¿sí? Entonces hay parte de la conducción de la corriente en el inductor es cero. Eso se llama discontinuo, modo de conducción discontinuo, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta en el análisis de los convertidores. Si se está analizando el convertidor o la topología del convertidor de corriente continua, en este modo, cuando la corriente en el inductor es siempre positiva, o en este modo, cuando la corriente
en parte del periodo, la corriente en el inductor alcanza valores ceros. ¿Ya? Ese es el discontinuo. Una pregunta aquí, por favor. Es importante esto para analizar los convertidores. A ver, veamos el chat. Bueno, no hay, no hay consultas, sigamos. Bien. Entonces hagamos un análisis del convertidor básico BAC o reductor en condiciones estables. Todo lo hacemos en condiciones estables porque es una forma más fácil de entender y comprender el principio de funcionamiento. Bien, entonces de la topología, hasta aquí entonces tenemos que el momento que está desconectado la llave, tenemos esta forma de tensión. Entonces en el diodo va a tener esta tensión en el diodo, y por lo tanto entonces la tensión en el diodo va a ser, cuando está bloqueado va a tener una tensión, pero cuando está conduciendo la llave va a tener esta tensión en el diodo, va a aplicarse la tensión de bloqueo. Cuando está abierto, conduce el diodo y va a tener esta tensión. Entonces también va a ser una fuente de tensión alterna. Esa corriente de tensión alterna es complementaria a la alternancia que recibe sin el filtro. ¿Ya? Entonces, gracias al diodo, que esto se hace cero cuando está conduciendo el diodo, la tensión en el diodo se hace cero, entonces complementa y la tensión en la carga va a ser igual a una tensión continua. Por supuesto que va a haber rizado. Este rizado va a existir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos componentes que almacenan energía y componentes de tensión y de corriente. Entonces, este rizado, ¿quién lo va a provocar? Este componente pasivo, el capacitor, ya que ella almacena energía en forma de tensión. Por lo tanto, va a haber periodos en que su alternancia se le conoce como rizado. ¿Ya? Bien, entonces vamos a tener en cuenta acá algo importante, un concepto nuevo, un concepto importantísimo que tenemos que utilizarlo en este convertidor, que es la definición del ciclo de trabajo. ¿Qué es el ciclo de trabajo? Es un periodo de tiempo, un parte de un periodo en la cual la llave está conduciendo. ¿Ya? Es el ciclo de trabajo. Y su complemento es esta, en la cual la llave está cerrada, perdón, está abierta o bloqueada. Entonces, para los tiempos de trabajo, el ciclo de trabajo, entonces, es tiempo en que la llave está conduciendo, y el complemento del ciclo de trabajo es cuando la llave está bloqueada o abierta. ¿Ya? Entonces, ese es el ciclo de trabajo. En este caso, ¿ya?, la tensión en la carga es igual a la tensión promedio del diodo, y la tensión promedio del diodo va a ser igual al voltaje de la fuente multiplicado por el ciclo de trabajo. ¿Ya? Ese es el valor entonces de la tensión. En otros términos, la tensión en la carga va a ser el valor promedio de la onda cuadrada que genera la fuente al conmutar la llave. Al conmutar la llave, entonces tenemos esta onda cuadrada. Y el valor promedio de esta onda cuadrada, alternada, ¿no? Entonces va a ser este valor promedio.
Y ese valor promedio que se refiere acá va a depender de qué? Del ciclo de trabajo. ¿Ya? Pregunta entonces, la tensión, ¿se puede regular en la carga? ¿Cómo regulamos la tensión en la carga? ¿Cómo regulamos la tensión en la carga? A ver, el último, Isaac Villanueva. ¿Cómo se regula la tensión en la carga? Wilson Villanueva Gómez, ¿estás ahí? No está, se ha ido a almorzar ya. Robert Cristóbal Mamani. Ingeniero, yo creo que es variando el ciclo de trabajo. Exacto, ¿no? Entonces variamos el ciclo de trabajo. Entonces, y ahora, muy bien, buena respuesta. Ahora, una pregunta más complementaria. ¿De cuánto a cuánto puede variar el ciclo de trabajo? ¿Cuánto a cuánto? Sí, ¿qué valores puede variar el ciclo de trabajo? No, ingeniero, sí, desconozco. No se me corre. Bueno, y decía, bien, nomás. Dele valores al DAE, por ejemplo. Si es 0, ¿cuánto es la tensión en la carga? Sí, 0 también. Muy bien. Si ella sigue aumentando, a ver. Si es 1 sería igual al valor del voltaje inicial. Ya, perfecto. ¿Otro valor? Acá sería dependiendo. Si ponemos el ciclo de trabajo 5 sería 5 veces el trabajo, el ciclo de trabajo. ¿Sería posible 5? No. ¿Por qué no? Fíjese en el gráfico de la presentación. ¿De cuánto a cuánto puede variar el ciclo de trabajo? Diga los extremos. Ya dijo 1 el 0. Dijo 1, que está correcto. A ver, 5, ¿puede ser o no? La matemática me dice que si pongo cualquier número y tengo ahí, ¿no? Pero si sería 5 veces la tensión de la carga. Sería posible, de acuerdo a la definición del ciclo de trabajo. ¿Cuál es el valor máximo que debe tener el ciclo de trabajo? ¿Alguien más puede intervenir, por favor? Es importante esto para que entiendan qué es el ciclo de trabajo, porque si no entendemos esto, no vamos a poder avanzar. Sería un periodo, ingeniero. Sí, muy bien. ¿Cómo te llamas? Tabanay Ramos, ingeniero. Tabanay Ramos, exacto. ¿Puedes explicar un poquito? ¿Por qué solo hasta el periodo? Bueno, porque, como se diría por la frecuencia, ¿no? Porque otra vez empezaría cada ciclo. Exacto, ese es el periodo. Entonces, el ciclo de trabajo es entonces el tiempo en que está conduciendo la llave. Entonces, yo puedo variar esto. 0 indica que la llave está siempre abierta. Si está al 50% del periodo, significa que la mitad del tiempo del periodo está cerrada y la otra mitad está abierta. ¿Sí? Entonces, ¿puedo dejar la llave cerrada todo el periodo? Sí, puedo dejarlo todo el periodo. ¿Puedo dejarlo 5 veces el periodo? No, no es posible entonces. Este ciclo de trabajo entonces, en valores porcentuales, es de 0 a 100. En valores PU, que significa que el tiempo en relación al periodo,
yo divido el tiempo de conducción y el periodo, se convierte en un valor PU, ¿sí? Entonces, el valor de PU varía desde el 0 hasta el 1. ¿Ya? Entonces, el ciclo de trabajo, ojo, nunca puede ser 5, como mencionaron uno de los compañeros. Si es correcto, entonces de 0, si es correcto 1, y está entre 1 y 0. ¿Ya? Entonces, bueno, colocar por ahí la variación del ciclo de trabajo. Entonces, en PU pongamos 0i menor a D menor hasta 1. ¿Ya? Ese es el tiempo del ciclo de trabajo, funcionamiento. En valores porcentuales se puede decir 50%. Entonces, hay que tener este ciclo de trabajo, te pueden decir en porcentaje, te pueden decir en segundos, también te pueden decir en segundos, te pueden decir en una fracción, también te pueden decir en PU, etc. ¿Ya? Entonces, es importantísimo que entendamos qué es un ciclo de trabajo. ¿Ya? Entonces, muy bien, entonces, ya se hemos entendido esto, vamos a seguir entonces con consideraciones para el análisis de convertidores, cualquier tipo de convertidor. Por ejemplo, acá tenemos el CPIC. ¿Qué es el CPIC? Es un convertidor que tiene esta topología. ¿Qué vemos en la topología? En comparación con la anterior topología. La topología me refiero al circuito, ¿no? Eléctrico. Entonces, el PAC era más simple. En este convertidor, que se conoce como CPIC, tiene dos inductancias, tiene dos capacitores, tiene el diodo, tiene la llave. Entonces, para analizar estos convertidores hay que tener una metodología. ¿Cuáles son las consideraciones para establecer la metodología de análisis? Son 4 pasos. ¿Cuáles son? 1. Para obtener la forma de onda y de corriente y voltaje, se aplican las leyes de Faraday y de Kirchhoff. ¿Ya? Entonces, hay que establecer la forma de ondas de tensión y corriente en todos los componentes. La forma de onda en el capacitor, vamos a ver que va a ser una ondulación. Esa ondulación también va a depender de qué? De las leyes de Faraday, ¿no? La corriente también en el inductor. Se aplica la corriente de Faraday, indica que hay variación de corriente y va a producir voltaje. Entonces esas leyes hay que conocerlas. Y esas mismas formas de ondas hay que ver cómo se transmiten o cómo se transmiten en otros componentes. Paso número 2. En condición estable, dice. Todo el valor, hay que tener en cuenta siempre el valor promedio en el inductor y el valor promedio en el capacitor. Pero aquí eso parece incoherencia, ¿no? Sabemos que los capacitores y el inductor funcionan con corriente alterna. Entonces, ¿el valor promedio qué es? El valor promedio es un valor de corriente continua. ¿Cómo es que van a funcionar un capacitor en valor promedio? ¿No? Es algo contradictorio, ¿no? Pero acá estamos de valor promedio. ¿Qué es el valor promedio en todo caso? ¿Qué es el valor promedio? Prácticamente. A ver, está ahí presente Paco Mendoza, creo que es. ¿Estás ahí? ¿Qué entiende usted por valor promedio? Acá en este grafiquito está. No, la definición matemática, aunque sea. Sí, pero muy simple. Porque aquí, este valor de acá es un valor promedio de esta onda roja. Así define, a ver, alguna definición.
Es la compensación de la onda cuadrada. Sí, más o menos, está cerca, está cerca. Pero aquí compensamos. Exacto. Entonces, toda esta onda que está aquí formando, cuadrada, esta área que está acá, debajo de la curva, esta área que está acá, es equivalente a esta área que está acá encerrada en un periodo. Esa es la definición del valor promedio. ¿Ya? Me dice entonces que esta onda, el área debajo de la curva de esta onda, es idéntica a esta área que está encerrada en un periodo y a un valor de tensión, en este caso, ¿no? Es el valor promedio de la tensión de la onda cuadrada de esta onda roja. Matemáticamente se halla, ¿no? Con la integral de la forma del voltaje instantáneo desde cero hasta un periodo completo. Es así, pero en forma gráfica se puede expresar de esa manera. Y el valor promedio entonces no es que sea un valor continuo, entonces hay que despejarlo. El valor promedio no significa que es un valor de corriente continua. La fuente de alimentación no tiene, si es una fuente de corriente continua, no tiene valor promedio. ¿Por qué? Porque tiene una fuente continua. Tiene una tensión continua. No podemos decir valor promedio de la fuente. Pero sí, la carga sí recibe un valor promedio, que es justamente, capta una señal alternada, pero su valor promedio equivalente a un valor continuo es este. ¿No? Ahora, en el inductor me dice que debe tener siempre el valor promedio en el inductor, el valor promedio de la tensión en el inductor es 0. ¿Qué significa? Significa que significa que adelante lo vamos a ver. Ya, para adelantarme. Entonces, el valor promedio en un inductor, aquí en este inductor va a ser alternado. Primero va a ser de la fuente y después va a tener una tensión de descenso que va a ser la de la carga. Es decir, el valor promedio en esta inductancia tenemos que pasar el eje del tiempo tiene que ser justo en el medio para que se iguale. El valor promedio debe ser igual a 0. Entonces, en una corriente alterna, simétrica, el valor promedio es 0. ¿Ya? Entonces, para este inductor, perdón, el valor promedio de la tensión va a ser igual a 0. Si trazamos un eje acá, que es la tensión que va a soportar o que va a funcionar el inductor. Entonces, en ese valor promedio, en esa alternancia de tensiones, su valor promedio va a ser 0. ¿Ya? ¿Alguien tiene dudas, por favor? Si tienen otra interpretación para poderlo despejar. Eso es lo que dice el paso 2 entonces. El valor promedio de voltaje en el inductor es igual a 0. Y el valor promedio en el capacitor de corriente también es 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el inductor almacena energía en forma o almacena y transfiere energía en forma de corriente. Y el capacitor almacena y transfiere energía en forma de tensión. Para ello, entonces, sus corrientes en el capacitor debe ser alternado y para el inductor almacena energía en forma de corriente, su voltaje debe ser alternado y por lo tanto el valor promedio debe ser igual a 0. ¿Ya? Eso es lo que dicen en dispositivos de electrónica de potencia para convertidores de corriente continua. Y justamente al aplicar el balance de voltajes por segundo, justamente es lo que indica que todo el área debajo de la figura de la onda representa el valor promedio. En un voltaje alternado, todo el área debajo de
de la onda positiva y el área de la onda negativa, hacemos la suma aritmética. Una área es positiva y otra área es negativa, se compensan y el valor promedio va a resultar 0. ¿No? Esa es entonces la definición de este paso 2. Paso 3. La metodología de análisis de convertidores, que hay que tener en cuenta. Los valores promedios al aplicar las leyes de Kirchhoff y de corriente, se debe aplicar las leyes de Kirchhoff de voltaje y de corriente con valores promedio. Entonces debe cumplirse las leyes. Solamente para valores promedio. Paso 4, que es importante también. El balance de potencia de entrada y salida. Entonces hay que hacer un balance de potencia de entrada y salida. Siempre hay que hacer ese balance. Cuánto entra de potencia y cuánto sale de energía. Vamos a ver que para simplificar acá en este análisis, vamos a decir que el balance de potencia es ideal. Es decir, la potencia que entra, que sale, es igual a la potencia que entra. ¿No? Bueno, acá está explicado. Bueno. Entonces, el paso 1 y paso 2 indica que para toda topología de convertidores estáticos en estado estable debe cumplirse lo que se dice en el paso 1 y paso 2. El valor promedio a través del inductor siempre debe ser 0. Pero acá, ¿qué valor promedio? El valor promedio de la tensión. Está bastante complicado acá. El valor promedio de la tensión es acá. ¿Ya? Acá, el valor promedio de la tensión en el inductor es igual a 0. Hay que corregir ahí. Vamos a corregir una vez y no se me olvida. El valor promedio de voltaje a través del inductor siempre es 0. Ya. Entonces aquí gráficamente lo que indica el valor promedio del inductor igual a 0, el valor promedio de la corriente es igual a 0. Entonces esto indica que estos elementos pasivos funcionan con corriente alternada, y como es alternada y son simétricas, y su valor promedio va a ser igual a 0. Siempre hay que considerar entonces así. Bien. El paso 2. El voltaje a través del inductor tiene la forma de onda rectangular. Ya, esta es otra consideración. Si esta es la forma de la onda en el inductor, ¿ya? Y como tenemos fuente de corriente continua, entonces las corrientes vamos a asumir que son de onda cuadrada. Perdón, las tensiones son de onda cuadrada. ¿Ya? Vamos a asumir eso. Porque a pesar de que esto no es tan real, porque podemos colocar filtros en la entrada, de capacitor e inductor también, para este convertidor, esa forma de esta onda no va a ser esa forma. Pero para condiciones estables, para facilitar el análisis en condición estable, lo vamos a hacer a través de áreas iguales, es decir, ondas rectangulares. ¿Ya? Igual, en el capacitor, entonces, el valor promedio del capacitor, de la corriente, es igual a 0. Por lo tanto, debe ser la forma de la onda que soporta el capacitor va a ser alternado. Y por lo tanto, aquí vamos a asumir que las ondas que entran al capacitor y es alternado es triangular, simétrica. Es decir, va a tener un lado de polarización positiva y un lado de polarización negativa. Y el valor promedio de estas dos tensiones, de estas dos polarizaciones, es igual a 0. Y consideramos entonces que la onda va a ser onda triangular. ¿Ya? Eso es lo que está indicándome en este caso. A ver, sigamos la presentación.
áreas iguales. Acá está el balance de tensión por segundo. Es justamente eso. El valor de tensión por segundo me indica que la tensión en esta área es igual a ¿qué? El valor que tiene cuando está soportando esta tensión por el tiempo. Entonces vamos a tener un área acá. Esa área se llama voltaje tiempo, voltaje segundo. Esta área, voltaje segundo, debe ser igual a este voltaje segundo. ¿Para qué? Para que el valor promedio sea igual a cero. ¿Ya? Eso es lo que indica entonces en forma gráfica. Si hay preguntas, por favor, me interrumpen. El tercer método. Todo circuito eléctrico con dispositivos semiconductores deben cumplir lo siguiente. Todos los dispositivos. La ley de corrientes en valores promedios y en valores instantáneos. La ley de Kirchhoff significa que analicen un nodo del circuito de la topología debe cumplir la primera ley de Kirchhoff, que es la de corrientes, tanto en valores instantáneos como en valores promedios. Entonces lo más fácil es hacer valores promedios. Hay que saberlos, calcular los valores promedios. Como hay elementos acá pasivos, entonces ya son corrientes alternas. Entonces esos valores hay que convertirlos en valores promedios. Esos valores promedios deben ser igual en este nodo. Entonces la tensión, la corriente que ingrese, la que sale del valor promedio debe ser igual, deben ser iguales y debe ser igual a cero en este punto. Igual con la ley de Kirchhoff para las mallas. Si hay una malla acá y otra malla aquí, o esta malla de acá, deben cumplirse que los valores promedios deben ser igual. Entonces, se debe cumplir la ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, en base a valores promedios o también en valores instantáneos. ¿No? Ese es un ejemplo. Por ejemplo, para la malla 1, la ley de tensiones, la segunda ley de Kirchhoff, para esta malla. Entonces la tensión en la fuente, la tensión en la inductancia, la tensión en el capacitor y la tensión en la segunda inductancia debe ser igual a cero. ¿No? Se puede hacer, si son iguales, son tensiones idénticas, se puede simplificar y se puede hacer una igualdad de las tensiones, indicando que si son iguales esas dos capacitancias, entonces vamos a tener esta igualdad. Vamos a llegar a esta conclusión. ¿No? Igual para la ley de nodos. Para el nodo 1, por ejemplo, la corriente que ingresa es igual a la corriente que sale, a las corrientes que salen. ¿No? O haciendo la suma aritmética, esto es igual a cero. ¿No? Si hay un capacitor que no soporta, no tiene corriente o lo elimina, o se elimina por una razón, o no hay circulación por esta llave o por este inductor, entonces se puede obtener esta igualdad de la tensión. No son casos, son ejemplos. En este caso se está considerando que la corriente en el capacitor es igual a cero, tal vez porque es una capacitancia muy elevada, ¿no? Y el cuarto método o paso indica que para el análisis de los convertidores de corriente continua van a ser ideales. El paso. ¿Qué significa? Que la potencia de entrada es igual a la corriente y por la tensión que sale en continua de la fuente, y la potencia de salida va a ser la corriente y tensión de salida, o considerando la resistencia puede ser voltaje al cuadrado por sobre la resistencia. También hay otra fórmula de corriente al cuadrado de la carga por la resistencia menor a la potencia de salida. Ese balance entonces debe ser en condiciones ideales, en un primer alcance, y en la cual indica que la potencia de salida y la potencia de entrada son idénticas.
¿ya? Entonces, ese es en un primer alcance. Ya cuando hagamos una topología, un convertidor real, bueno, en este caso no lo vamos a hacer, pero si los que vamos a hacer laboratorio podemos hacerlo en un pequeño prototipo, podemos hacer, no, en primer alcance para el diseño podemos hacer esta consideración, pero para definir la eficiencia real que tiene y hacer ensayos reales hay que medir la potencia de salida y la potencia que entrada, y vamos a ver que hay pérdidas en los dispositivos. En la conmutación hay pérdidas, en el diodo hay pérdidas, en los inductores y capacitores también hay pérdidas, y por lo tanto vamos a tener entonces que calcular esa eficiencia. Pero la experiencia y los convertidores sabemos que tienen alta eficiencia y alcanzan los más del 95%. Por lo tanto, esas pérdidas son pequeñas, pero si queremos hacer un prototipo real hay que considerar entonces esa eficiencia, ¿no? Pero para estado estable y simplificar los trabajos para nosotros, estamos en proceso de aprendizaje, vamos a considerar este balance de potencia o igual, ¿no? De la fuente y la salida. Bien, entonces, este convertidor de corriente continua conmutado en realidad es un transformador de corriente continua ideal. Tiene el análisis entonces semejante. Es semejante, pero no es igual. No es igual porque un transformador solo funciona con corriente alterna y no puede haber transformadores de corriente continua. Sería un concepto absurdo, ¿no? Pero en este caso podemos nosotros compararlo a un transformador. A un transformador. ¿Por qué? Porque en realidad todos los componentes que están dentro de este cuadro tienen componentes de elementos pasivos, en los cuales almacena energía y lo transfiere. Y es lo mismo que hace el transformador de potencia. El transformador de potencia tiene dos bobinas. Una bobina recibe la cantidad de energía, lo transfieren a la segunda bobina en forma magnética, y en la segunda bobina lo entrega la energía, pero con diferentes valores de tensión y corriente. Entonces es el mismo sistema de conversión. Estamos convirtiendo en un transformador de potencia, estamos convirtiendo a corriente alterna a otro valor de corriente alterna de diferentes tensiones y corrientes a través de elementos pasivos. Y en este caso, estamos haciendo una conversión también pero de parámetros de corriente continua, de el nombre nada más. Pero sí utilizamos elementos pasivos, utilizamos un inductor, que en realidad es el más importante, y un capacitor, que me permiten mantener las tensiones constantes. Entonces, tenemos en un convertidor DC-DC elementos pasivos que funcionan con corriente alterna, ¿no? Entonces, este término de transformador ideal sigue siendo válido, y el término de corriente continua no es porque los elementos pasivos funcionan con corriente continua, ¿no? Solamente por las señales en la entrada, en la salida y en la entrada, nada más. Pero todo el procesamiento de la energía es a través de elementos pasivos, elementos que almacenan energía en un parte del periodo y en el otro periodo lo entregan, ¿no? Entonces, considerando esta metodología, podemos nosotros ya partir a analizar un convertidor. Volvamos a analizar el convertidor BAC, o el convertidor reductor, considerando estos métodos, ¿no? Forma de onda. Pues hay que ver la forma de onda de todos los componentes. Para trazar la forma de onda, yo voy a dividir, esta es la topología, yo voy a dividir en etapas de funcionamiento. En la etapa de funcionamiento, entonces solamente voy a dibujar nuevamente el circuito cuando la llave está conduciendo. Entonces, si la llave es ideal, conduce, este circuito está cerrado, por lo tanto, aquí la tensión es 0 y circula la corriente de la
fuente. Esa corriente de la fuente va directo hacia el inductor. No va a pasar por el diodo. ¿Por qué? Porque está polarizado a la inversa. Y cuando está polarizado a la inversa, el diodo funciona como un circuito abierto en condiciones ideales. Entonces, solamente la corriente de la fuente va hacia el inductor. O el inductor pasa, almacena energía, pero sigue circulando corriente y pasa por la carga y retorna hacia el lado negativo de la fuente. Y también va a almacenar, va a pasar por una pequeña corriente, porque va a almacenar tensión el capacitor. Pero la corriente aquí va a ser, entonces, variable. Entonces yo puedo dibujar este circuito nuevamente y decir que la primera etapa es esta. Cuando la llave está cerrada y el diodo está abierto. Y esa etapa se llama razón cíclica por el periodo. Entonces el circuito se ha simplificado. Tenemos la fuente, la llave está acá en cortocircuito, cerrado. Solo participa el inductor, participa la carga, participa el capacitor y tenemos el circuito. ¿Cómo son las señales de comando? Se da la señal de comando acá, se levanta la tensión hasta cierto punto, hasta DT, se levanta y permanece cerrado la llave todo este instante. En ese instante de tiempo, el inductor empieza a cargarse, porque tiene una señal parecida de la tensión acá. Entonces tiene una tensión acá aplicada sobre esto, una tensión, y empieza a cargarse con corriente. Esa corriente entonces es variable, ¿ya? Porque hay variación de corriente en el inductor. La corriente en la llave, ¿cómo es la corriente en la llave? Es la corriente que circula acá, es igual a la corriente del capacitor. Entonces la corriente del capacitor es igual al de la llave. Por lo tanto, esta corriente acá se repite aquí y vamos a tener que después se va a bloquear, porque cuando termina el periodo, la llave se abre. Entonces acá se cierra, crece la corriente, es igual a la corriente del capacitor y luego se cierra. Entonces esta es la forma de la onda en la llave. La corriente en el diodo. Entonces acá la corriente en el diodo no está polarizado negativamente, no pasa la corriente y por lo tanto la corriente es cero. Muy fácil, ¿sí? Etapa número 2, o la etapa cuando ese interruptor está abierto, porque ha dejado de comandar. Entonces la señal de comando se hace a cero, entonces deja de comandar, entonces por defecto esta llave se abre y automáticamente este capacitor estaba polarizado positivo, cambia su polarización. ¿Por qué? Porque va a encontrar un circuito cerrado y va a descargar esa energía que tenía hacia este circuito, hacia el capacitor y hacia la resistencia. Y se cierra el circuito por el diodo, porque lo polariza indirecta al diodo y el diodo empieza a conducir. Entonces, ¿qué tenemos? El circuito para esa etapa número 2, por la etapa cuando la llave está abierta, tenemos entonces, esa etapa se va a llamar 1 menos D por T, que es el complemento del periodo. Es el complemento de este tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces, el inductor va a descargar su energía hacia la carga y hacia el capacitor. Entonces, tenemos una corriente de la carga que va a cerrar el circuito y va a ser igual a la corriente del capacitor, pero cuando está en la segunda etapa, es decir, en este periodo.
Entonces lo que se ha mostrado ahorita es el segundo periodo, el complemento del periodo D, dt. Entonces este periodo, o esta parte del periodo. Entonces la corriente en el inductor se descarga, se reduce la tensión, perdón, la corriente, hacia un valor mínimo, porque a partir de aquí ya va a empezar a hacer otro comando para que nuevamente se cierre la llave. Y la corriente en el diodo aumenta y es igual a la corriente de descarga del inductor. Y tenemos esta forma de onda en el diodo. Entonces, el primer método del análisis del convertidor entonces es establecer las formas de ondas en los principales componentes. ¿Ya? Entonces, nuevamente se repite ahí, en el segundo periodo ya, se repite la señal de comando de cerrar la llave, conduce la llave, nuevamente se carga el inductor, y esa corriente es igual a la corriente de la fuente, y la corriente en el diodo se hace cero. En la siguiente etapa, cuando la llave está abierta, nuevamente se repite lo que habíamos comentado anteriormente. Y así entonces sucesivamente se va repitiendo en cada etapa. Otras señales, por ejemplo, la señal en el valor promedio, en ese valor va a ser, en la inductancia va a ser esa. El valor, la tensión, acá tenemos la tensión en el capacitor, que es igual a la tensión de la fuente, la tensión del capacitor acá, que es igual, esta tensión de la fuente menos la tensión de la carga, es lo que está soportando ahorita el capacitor. Entonces tenemos la forma de onda de la tensión del capacitor. ¿Sí? En la segunda etapa, ¿qué va a pasar? Entonces ya no participa ahí la fuente, se bloquea por el diodo, porque la llave se ha abierto, el diodo conduce y se cierra el circuito y tenemos el circuito. ¿Qué pasa con la tensión en el capacitor? Como está descargando, la energía almacenada en un primer momento es así. Ahora luego este diodo va a descargar su corriente y va a continuar descargando su corriente y va a ser igual entonces la tensión en el diodo va a ser igual a la tensión de la carga y la tensión entonces va a ser el negativo, el valor opuesto a esta tensión de la carga, y tenemos entonces la onda negativa que va a soportar el inductor y su corriente de esta forma, ¿no? Entonces acá estamos aplicando ya la segunda ley, dice que la forma de la onda en la inductancia es cuadrada y el valor promedio aquí va a ser igual a 0. ¿Sí? Se puede calcular también el valor promedio de la corriente en el inductor. Entonces todo el área que está debajo de esta curva es igual al área representada por este valor promedio, ¿no? Y así se repite nuevamente para trazar las curvas del voltaje en el capacitor. Entonces aquí podemos ver que se cumple la ley de Faraday. Vamos a aplicar la ley de Faraday. Dice, la variación de la corriente en el inductor es igual a la tensión por este tiempo y sobre L. Entonces, las variaciones de corriente en el tiempo es igual a una inductancia. Entonces, esto viene de la ley de Faraday. Variaciones de corriente, si nosotros despejamos esto y lo llevamos acá abajo, son valores de tiempo. Y es el tiempo entre de aquí a aquí. ¿Ya? Y eso es entonces una ondulación. Entonces, todas las variaciones lo vamos a llamar nosotros de ondulación. Cualquier variación de corriente, en caso de
circuito con corriente, con fuente de corriente continua, entonces lo vamos a llamar nosotros ondulación, o rizado también le llaman. No sé si ustedes han escuchado, en electrónica lo llaman bastante rizado. Nosotros podemos decir de variación o desviación de corriente en el inductor, etcétera, pero se aplica la ley de Faraday para determinar esa desviación de corriente. Valor promedio de voltaje en el inductor y valor promedio de corriente en el capacitor. Y de corriente valores promedios. Igual 12, en este caso del inductor, se hace el balance de energía de este y este es igual a 0 y se tiene esta relación. ¿Ya? Entonces con el balance de potencia a segundos, o el balance de áreas en esta onda, entonces se obtiene esta relación. Simplificando esta ecuación, se tiene esta relación y se indica y resulta que la tensión es igual a la razón cíclica multiplicado por el voltaje de la fuente. Y en este valor, en este convertidor reductor, siempre el valor de la carga va a ser igual o va a ser menor o igual al voltaje de la fuente. El paso 3, valor promedio por la ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff indica que en el nodo, en este nodo de acá, este valor promedio del inductor y el valor promedio de la carga y el valor promedio del capacitor es igual a 0. Entonces, tenemos esto. El valor promedio del capacitor, nosotros lo vamos a despreciar porque ese rizado es pequeñísimo. Ya se puede despreciar y podemos tener una relación con condiciones ideales de que la corriente de la carga es igual a la tensión de la carga sobre la resistencia. Simplemente la ley de ohmios. ¿Ya? Balance de potencia. Simple. La potencia que ingresa es igual a la potencia que sale. Y hacemos esa relación. La potencia promedio es igual a la valor promedio en la llave. Y el valor promedio en la llave es igual a la corriente multiplicado por la tensión y sobre la voltaje de la fuente. Entonces estos son iguales. Y aquí resulta que la tensión en la llave es igual a la razón cíclica por la corriente de la carga. Por lo que viene a ser es la inversa de esto. ¿Sí? Si nosotros aplicamos la inversa, pero para corriente de esto, indica que la corriente de la carga es igual, dejando acá, corriente de entrada, promedio, entre razón cíclica. Y vemos entonces que es algo semejante al transformador. ¿No? Y para terminar, un resumen de lo que hemos analizado ahorita, el convertidor reductor. Entonces, esta es la topología. Estas son las señales. Siempre analizamos primero la señal de comando. Y aquí tenemos señales del diodo. Acá hemos trazado las señales o forma de onda del inductor, de este componente. Acá hemos trazado la forma de onda del semiconductor de potencia. Acá trazamos el diodo, la forma de onda del diodo, ahí. Y vemos entonces que dt corresponde a la señal de comando cuando la llave está activada o cerrada. Y el complemento es 1 menos dt
1 menos D, entre paréntesis T, que es cuando la llave está abierta, ¿ya? Y vemos que acá tenemos que está trabajando el diodo, conduciendo el diodo, ¿ya? Entonces podemos resumir todas las fórmulas de aquí. Esta es la dependencia del voltaje de la carga con respecto a la razón cíclica y la tensión de entrada al convertidor reductor. Podemos ver que las tensiones de bloqueo en el interruptor y en el diodo es igual al voltaje de la fuente. Esto es importante ¿para qué? Para la selección de los componentes. Si nosotros vamos a armar una topología de físico, una topología real, tenemos que seleccionar entonces que soporte un diodo. Son diodos que soportan la tensión de entrada, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si tengo un sistema fotovoltaico te genera 500 voltios continuo, entonces yo tengo que utilizar diodos semiconductores que soporten más de 500 voltios, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Son importantes saber eso. ¿Y de dónde sacan esto? De la forma de la onda acá. Trazamos la forma de la onda. El diodo, por ejemplo, está aquí. El valor máximo. ¿Cuánto es el valor máximo? Es valor de la fuente. Está indicando ahí. Entonces todo eso se obtiene del trazado de las formas de onda. Entonces por eso que es importante simular en un programa de simulación cualquier topología y analizar su forma de ondas. ¿Para qué? Justamente para seleccionar los componentes. El valor promedio de la carga es igual al valor promedio de la corriente en el inductor. Está acá. Esta es la corriente del inductor. El valor promedio va a ser este. Es decir, tengo un valor máximo, tengo un valor mínimo, el valor promedio saco los mínimo máximo y el valor promedio es este. Para eso me sirve entonces el valor promedio en el inductor. ¿Y para qué sirve el valor promedio en el inductor? Para seleccionar el calibre de la inductancia. Tengo que fabricar yo la inductancia, tengo que seleccionar qué calibre voy a utilizar, y para seleccionar el calibre necesito yo la corriente, y de acuerdo a la corriente yo selecciono el calibre del conductor aislado para poder diseñar la inductancia. Tenemos otros valores acá del diodo. Corriente en el diodo es igual a este valor, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor promedio del diodo que va a soportar? Entonces, si yo trazo esta onda de acá, si tengo esta onda en el diodo, el valor promedio va a estar por aquí más o menos. ¿Sí? Ese valor promedio hay que calcularlo. Trazo las curvas con el simulador y el simulador indico que me dé los valores promedios del diodo y me va a dar un valor de ese tamaño. Entonces veo que ese valor de tamaño es igual a esto, o a partir de esta forma, ¿no? El valor de la carga por esto me va a decir un valor promedio. Y selecciono el diodo que soporte esa corriente y le doy su tolerancia más para que no se me queme o falle en el cálculo del disipador. Y acá tenemos este valor de ondulación. Para diseñar la inductancia, ¿qué inductancia debe tener esto? Necesito yo calcular, necesito conocer yo qué ondulación debo tener. Puedo tener mayor ondulación o menor ondulación. Esta ondulación puede ser desde 0 hasta aquí, otra vez a 0, entonces va a estar en modo de conducción continua. Si esta ondulación está aquí y se hace 0 antes de que termine el periodo, voy a estar en modo de conducción discontinua. Y ese modo de conducción continua o discontinua va a depender del dimensionamiento del inductor. Si yo dimensiono mal el inductor y yo quiero un modo de conducción continua, no voy a obtenerlo porque he dimensionado mal, de tal manera que este inductor seleccionado me va a hacer una discontinua, entonces nunca voy a obtener un resultado correcto del convertidor. Y así, valores picos también se puede hallar teniendo las ondulaciones, podemos hallar y tenemos estas fórmulas resumidas. Y valores picos también que soportan las llaves o los diodos, que es importante para la selección. Entonces, es importante
tener en cuenta esto. Toda esta información la tenemos en el libro de Daniel Hart. Me gustaría que lo revisen y también revisen, ya dejé una tarea por favor en Dutic, lo revisa. Avancemos, si alguien puede presentarlo. Es una simulación. Se ha presentado ya un resultado de simulación, o de cálculo, perdón. Se ha presentado un... A ver, voy a abrirla en Dutic y voy a mostrar.